La entrevista. En el programa de hoy, nos honra con esta entrevista Monseñor Andrés Carrascosa Coso, nuncio apostólico de la Santa Sede en Panamá. Bienvenidos. Gracias, Monseñor. Queríamos saber qué tanto fue usted también sorprendido con esta noticia. Sabemos que Monseñor Lacunza lo fue. ¿Cómo lo tomó y dónde lo tomó usted? ¿En qué circunstancias? Pues yo estaba aquí en casa y me llama Monseñor Lacunza precisamente, como a las 6:30, y él me pregunta, ¿tú sabes algo? Y dice, ¿de qué? No, es que me están llegando unos mensajes y unas llamadas muy raras. ¿De qué? Y me dice, me están diciendo que me han hecho cardenal. Digo, bueno, si es así, felicidades, José Luis. Así nos contó. Y entonces yo entré en internet en ese momento y le dije, sí, estás en el número 13 de la lista de 15. ¿Cuál fue la reacción de Monseñor en ese momento? Yo admiré la humildad de este hombre. Su reacción fue, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Estaba como anonadado. Pero es un momento que hablamos muy lindo. Para mí me queda esto, porque él lleva 29 años de obispo y cuando hizo 25 me pidió a mí que predicara en su celebración. Y recuerdo que una parte lo centré en su lema de episcopado, que es Ubi Utilius Ecclesiae. ¿Qué significa eso? Una frase de San Agustín que dice, donde sea más útil a la Iglesia. Y entonces le dije, ¿recuerdas tu lema? El Papa piensa que eres más útil a la Iglesia en este momento como cardenal. Bueno, eso es. Y ahí como que fue un momento muy hermoso porque hablamos, digamos, no banalidades, sino como desde el alma, ¿no? Y bueno, pues ciertamente la sorpresa es grande para él. Yo imagino que eso es algo que te deja anonadado, ¿no? Para mí y para la Iglesia panameña y para todos los que queremos, pues una enorme satisfacción, una enorme alegría, porque además es una persona que ha dado mucho a esta Iglesia. O sea, los 29 años de obispo no pasan en un día ni en dos. Monseñor, está bien la sorpresa, pero ¿se esperaba que Panamá diera un cardenal? ¿Eso estaba en el radar? Vamos a ver. América Central son 6-7 países muy pequeñitos y no es normal que cada uno tenga un cardenal, no. En este momento, bueno, pues había Nicaragua y Honduras. Bueno, pues en algún momento nos iba a tocar, ¿no? Podría haber sido Monseñor Magraz, podría haber sido Monseñor Cedeño, podría ser Monseñor... Uno piensa siempre a los arzobispos, ¿no? Este Papa está hablando mucho de una iglesia en salida, está hablando mucho de ir a las periferias, y eso no son eslóganes que él utiliza, y él lo está viviendo. O sea, de pronto te nombran un colegio cardenalicio, solo uno de los 20 de la curia. Cuando habla de la curia, habla de San De la Pedro, curia romana, sí, solo uno. De Europa, bueno, hay 2 italianos, hay uno de España, uno de Portugal, y los demás son del resto del mundo, porque se notaba que había demasiada presencia de Europa, demasiado poca. Entonces en este momento son 3 de menos de 80 años de América Latina, más 2 de más de 80 años. Son 5 cardenales de América Latina. Y actualmente está que ha nombrado el domingo. Ah, que ha nombrado. Sí, está el de Montevideo, los uruguayos también. Primera vez. Está uno de México, pero no, es el de Morelia, porque están pasando ahí momentos de sufrimiento con la violencia de ahí. Entonces el Papa como que se hace presente a lo que esa iglesia está viviendo, sufriendo, porque están muriendo sacerdotes ahí. Entonces, ¿y por qué, David? Bueno, pues hay un componente de la persona. Lo que yo he descubierto en estos años es que Monseñor Lacunza, además de haber dado mucho en la Iglesia de Panamá, ha sido una persona importante en la Iglesia de América Latina. Él ha tenido varias posiciones en el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que tiene su sede en Bogotá, pero que reúne a toda la América. Cuando el vicepresidente Bergoglio del CELAM se sentaba allí, el responsable del sector Educación y Cultura, y son solamente 7 sectores, era Monseñor Lacunza. Han trabajado juntos en la misma junta directiva durante años. Entonces se conocen muy bien. El Papa estima mucho a Monseñor Lacunza. O sea, ¿Usted tiene una historia de cuando vio al Papa por primera vez? Yo cuando me encontré con el Papa por primera vez me preguntó cómo está José Luis Lacunza y cómo está José Dimas Cedeño. O sea, me impresionó que se recordara el nombre, el segundo nombre y el apellido, pero así, de una vez, ¿no?
Yo recuerdo que llamé por teléfono a Monseñor Lacunza a decirle: el Papa me acaba de preguntar por ti, ¿no? O sea, ellos se conocen, se estiman, y entonces, bueno, es una personalidad que él quiere tener cercano. Es una generación que él conoce mejor. Monseñor Ulloa es mucho más joven, acaba de cumplir 58 años. Monseñor el cardenal Lacunza va a cumplir 71. O sea, sí, él también trae la sensibilidad de una persona que ha colaborado, que ha trabajado, que tiene mucha experiencia en ese campo. 29 años de obispo, sí, repito. Que conoce su huella. Eso me hace pensar en el proceso de selección. Usted nos ha explicado en veces anteriores cómo se elige un obispo, todo el proceso, todo el camino que hay que recorrer. Parece que para cardenal no es tan complicado. Absolutamente. ¿Nadie se entera? Nadie. Es simplemente la voluntad del Papa. Por eso, el verbo que utilizamos no es nombrar cardenal, es crear cardenal. Porque depende de la exclusiva voluntad del Papa. Mientras a un obispo le piden el consenso, tienes que decir acepto, al cardenal no. Antes no se puede rehusar. No. Antes se le avisaba 2 o 3 días antes. Este Papa ni siquiera eso. Los 2 consistorios que ha hecho, los 2 anuncios que ha hecho, los interesados no lo sabían. Hay historias lindas de estos días. Uno de estos cardenales estaba en la catedral de Cagliari confesando. Cuando el Papa habló, y cuando salió de confesar le dijeron: usted es cardenal. Otro de ellos, Monseñor Mendichelli, decía: yo estaba viendo en la televisión el Ángelus, estaba rezando el Ángelus con el Papa, y de pronto salió mi nombre. ¡Qué impresión! Es impresionante, pero es así. El Papa no lo... Claro, todo el mundo subraya, no ha habido ninguna filtración, es que nadie lo sabía. El Papa no se consulta con nadie. No sé si se consultará con alguien de su entorno, probablemente sí, pero hacia afuera no. ¿Este nombramiento afecta en algo las jurisdicciones en Panamá? ¿Quiere decir que el cardenal es la voz que manda ahora en la iglesia panameña? No afecta para nada. El cardenal Lacunza seguirá siendo obispo de David como hasta ahora, exactamente igual. Hay quien piensa que se lo van a llevar a Roma. No, el Papa no quiere llevarse a Roma a los cardenales. Lo que quiere es tener en Roma, como consejeros, cuando los reúne, las voces y las sensibilidades de la iglesia de gran parte del mundo, ¿no? De lugares que antes no eran escuchados y ahora están presentes, ¿no? No solo Panamá, o sea, imagine, hay un cardenal de Birmania, otro de Tonga, váyase a buscar dónde está Tonga, de las islas de Cabo Verde. Pero quiere tener esa sensibilidad en el colegio cardenalicio. Está rompiendo con la idea de sedes cardenalicias, eso está muriendo. Explíquenos algo de eso de las sedes cardenalicias. Históricamente había sedes muy importantes, o sea, Toledo es el primado de España, por ejemplo, o sedes cardenalicias como Turín o Venecia en Italia no son cardenales, y está nombrando cardenales de otras sedes periféricas. Eso de ir a las periferias del Papa va en serio. Entonces, está rompiendo, digamos, todos esos esquemas y él quiere tener esas otras sensibilidades en su consejo. A esos cardenales los reúne normalmente 2 o 3 veces al año y se llaman consistorios. Las reuniones de los cardenales donde les somete los temas que quiera y les pregunta y ellos se expresan libremente. ¿El resto de la iglesia qué debemos esperar de esos consistorios? ¿Para qué debemos estar preparados? ¿O cómo nos preparamos? Consistorio es simplemente para aconsejar al Papa. O sea, el Papa es el que toma las decisiones, pero normalmente no lo hace sin oír a los cardenales. Cardenales que representan la tradición del clero de Roma. Por eso a cada cardenal se le asigna el título de una parroquia. No sé cuál será el del cardenal Lacunza, pero tendrá el título de la iglesia, no sé, de Santiago, de Santa Genoveva, de Santa Rita, no lo sé cuál. Pero categoría de párroco. Como si fuera... Los cardenales representan los párrocos de Roma con su obispo. ¿Cuál es el título exacto que debe recibir un señor a partir del 14 de febrero? ¿Cómo se le ha de llamar? Desde ya, no desde el 14.